Buenas tardes a todas las personas que están aquí en este hacker, muy legendario hacker room en el Lozano Law Institute of Latin American Studies. La directora Adela Pineda no pudo estar aquí, así que bueno, agradecemos muchísimo la iniciativa de nuestra colega Sayay Valencia para invitar a Daniela Arrea, una importantísima periodista, escritora, activista que ha tenido un trabajo muy importante, también documentalista últimamente, que ha tenido un trabajo muy importante en este tema de las desapariciones en México, las búsquedas, las políticas que se han desprendido ahí a partir de toda esta ola de violencia que ha padecido el país ya desde hace ya un par de décadas. Entonces estamos muy contentos de tenerla por aquí y muchas gracias Sayay por este esfuerzo. Yo sé que este es uno de los temas más preocupantes para nuestra academia y nuestros estudiantes, y creo que tendremos una excelente conversación, así que las dejo con Sayay para que ella haga la presentación. Bueno, y gracias Héctor Domínguez Rubalcaba, experto también en cuestiones de violencia y narcotráfico y bueno, Tirecuir y otras disciplinas que nos interesan y que además es un pionero en muchos de los ámbitos. Gracias también por estar aquí, que seguro que va a tener preguntas y para activar mucho más la conversación. Agradecer también a Lilas, como ya comentó Héctor, esta es una iniciativa que surge a partir de un seminario que estoy impartiendo aquí como profesora visitante por parte del Thinker. Y este semestre estoy dando un seminario que se llama Políticas Postmortem, y la semana pasada, en la clase pasada hablamos y vimos sobre la politización del duelo y de las ausencias. Revisamos el documental que amablemente Daniela Arrea nos facilitó, se llama No sucumbió la eternidad, y en mi seminario lo revisamos ayer con los estudiantes, y el día de hoy tenemos el gusto de tener a Daniela aquí en persona para hablar sobre desaparición forzada como de larga data, ¿no? en el contexto mexicano, pero también actualizaciones sobre la militarización y formas de transformación, resistencia e imaginación política frente a estas cuestiones que nos importan a todos y que además no son cosas excepcionales de nuestro país, sino que vienen también de larga data en todo el continente, y podríamos decir que incluso en todo el hemisferio, aunque no se reconozca de manera abierta en los países del norte, ¿no? La militarización o las industrias militares que pues sostienen económicamente muchas de las cosas y de las potencias económicas del norte global, y en este caso también de este país. Bueno, sin más preámbulo, voy a leer una pequeñísima biografía solo para poner una coordenada sobre Dani. Pues Daniela Arrea es joven, nació en 1982 en Irapuato, Guanajuato, es periodista y autora de los libros Nadie les pidió perdón, Historias de impunidad y resistencia, 2015, La tropa, ¿Por qué mata a un soldado?, 2019, y editora del libro Ya no somos las mismas, y aquí sigue la guerra, el año 2020, dirigió el documental No sucumbió la eternidad, recibió el Premio Nacional de Periodismo 2018, el Premio Gabo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en los años 17 y 19, el Premio Alemán de Periodismo en 2021, entre otros premios. Y bueno, ella dice que le interesa trabajar las tensiones entre el horror y la belleza y la construcción de espacios de escucha. También hace muchas otras cosas que ya nos contará ella, y bueno, nos trajo un libro que es Recetario para la Memoria, que es el libro de las Madres Buscadoras. En este caso es la edición de las Madres Buscadoras del Fuerte Sinaloa, y bueno, están preparando una versión de Guanajuato y nos contará también otras cuestiones. Muchas gracias Daniela por estar aquí, sabemos que está siempre muy ocupada y muy implicada, pero bienvenida, gracias, y bueno, adelante por favor. Muchas gracias y buenos días. Ya estoy más tranquila, ayer estaba muy nerviosa. Bueno, primero porque conozco el trabajo de Sayay y ha sido bien importante en la formación, en mi formación y en la formación de muchos compañeros periodistas, compañeras, como aprender a hacernos preguntas que no sean obvias, ¿no? A veces en el periodismo nos quedamos con lo que se alcanza a ver o lo que se alcanza a comprobar, y siento que eso nos limita, sobre todo el trabajo en momentos en donde hay tanta incertidumbre, en donde las cosas no son tan evidentes, en donde incluso las desapariciones, como de lo que vamos a hablar ahora, pues es algo que es inasible, ¿no?
planteas como preguntas sobre algo que no sé, o sea, que está pero que no se ve, ¿no? O que está pero está ausente. Entonces, bueno, gracias porque estoy muy emocionada, yo admiro un montón tu trabajo y he aprendido mucho con él, entonces además de agradecer estoy emocionada, ya estoy nerviosa porque ayer ya sirvió para relajarme. Y bueno, además ayer fue luna nueva y eso me hace sentir más optimista de lo que generalmente estoy. Y digo esto porque decidí cambiar un poquito, solo en apariencia, cambiar un poquito la propuesta inicial de la mesa, que tenía que ver con... habíamos platicado ayer y yo sobre abordar el tema de estas desapariciones en el México contemporáneo desde los años 60 a la fecha y el papel de la militarización en las desapariciones en esos dos momentos, ¿no? Y a partir de ahí íbamos a conversar también sobre la imaginación, ¿no? Que para mí es algo que tiene mucha importancia en los últimos años, meses. Entonces, como es luna nueva y yo me siento optimista y no quiero hablar de la militarización cuando estoy optimista, pero sí vamos a regresar a ella por algo que va a tener sentido, que tiene que ver con la imaginación. Voy a empezar con la parte de la imaginación y al final voy a hacer como algún resumen de las cosas que me parecen clave del papel de la militarización en las desapariciones en los últimos años, ¿no? Y espero que tenga ahí sentido, en mis apuntes lo tiene, cómo pasamos de la imaginación, lo que implica imaginar, y después esa imaginación cómo nos permitiría o nos posibilitaría ver, pensar, imaginar acciones a favor de una, no desmilitarización del país, pero quizá una desmilitarización de las personas soldadas, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, quisiera empezar con una anécdota que sucedió hace 9 años, en el año 2013 en Saltillo. Estábamos ahí cubriendo un foro internacional sobre desapariciones que lo convocó el Fray Juan de Larios, entre muchas otras, que es una organización de derechos humanos que tiene muchísimos años de experiencia, que ha sistematizado muchísima información, ha trabajado mucho por el fortalecimiento de las instituciones del Estado para beneficiar las búsquedas y localización de las personas y justicia, y convocaron a una mesa en donde a un foro internacional vino gente de Alemania, de Chile, mamás buscadoras de varias partes del país, y durante 3 días estuvimos conversando en mesas, algunas más teóricas, algunas más formales que otras, sobre la desaparición de personas, ¿no? Era el año 2013 y entonces en México las desapariciones tenían poco de darse a conocer. Si bien las desapariciones recientes empezaron a documentarse o a suceder 2007, 2004, con más contundencia 2009, se empezaron a documentar, o sea, eran cosas que sucedían pero que no teníamos no eran evidentes y no estaban registradas en la prensa. A partir del año 2010, que justo en Saltillo, con todo el trabajo eclesiástico del grupo, del padre Pantoja, del obispo Raúl Vera, empiezan a acudir mujeres a las misas, como siempre, pero empiezan a pedir ayuda por sus desaparecidos. Entonces se dan cuenta que hay un problema y que son muchas. Entonces, en este recuento histórico, al corto plazo de la desaparición, si bien había sucedido desapariciones muy puntuales y muy poquitas en años previos, es en el año 2010 donde empieza a ser visible, ¿no? Donde se empieza a denunciar públicamente que existen desapariciones de personas, y creo que, o sea, yo siento que sucedió ahí a través de este trabajo, ¿no? De las mujeres que iban a misa, pedían por sus desaparecidos, y entonces desde la mirada del padre Pantoja dijo, bueno, aquí hay algo que está grave y que es importante ponerle ojo, ¿no? Al año siguiente, en el 2011, cuando matan a Lito Echeverría en Sicilia y se convoca la Caravana de la Paz por todo el país, para nosotros como reporteros fue muy impresionante llegar a Michoacán, y una de las primeras historias que escuchamos, que fue de las primeras paradas del DF a Michoacán, es la de la María Herrera, que dice que tiene 4 hijos desaparecidos. Entonces nosotros era como, ¿desaparecidos? Pero si eso era cosa del pasado, o sea, nosotros estábamos poniendo el ojo en los muertos, en los masacrados, en los torturados, en cobijados, etcétera, etcétera, etcétera.
y luego avanzamos hacia San Luis Potosí y en las plazas también eran los desaparecidos, ¿no? Y avanzamos a Zacatecas y eran las mamás de tránsitos y de policías desaparecidos, y avanzamos a Monterrey y eran los familiares de desaparecidos, ¿no? Entonces, ese movimiento fue como que nos permitió visibilizar que la desaparición era un problema grave y que estaba como ya tenía ciertas dinámicas como arraigadas, al menos desde los 5 años atrás más o menos empezaban a denunciar, pero no lo sabíamos. Entonces, para el año 2013, las desapariciones estaban presentes en la agenda política, activista, periodista del país, pero aún todavía no teníamos como muy claro cómo cubrir, o sea, aún estábamos todavía como tratando de cachar en dónde sucede, a quienes desaparecen, etcétera, etcétera. O sea, no es lo que es ahora, que, bueno, ya hay un desborde de conocimiento, de información y de trabajo que se ha hecho sobre el tema. Y esto es relevante porque, o sea, es relevante para mí compartirles el contexto en el que sucede esto, porque tiene que ver con el tema de la imaginación, ¿no? Cuando estábamos en esa mesa en Saltillo, después de 3 días de estar hable y hable sobre desapariciones, como que ya las mamás se relajan, empiezan a hacer más informales las mesas, y de pronto ahí entre el escenario empiezan a decir así como que, bueno, ya, ¿no? O sea, como que ya basta de palabras, ¿por qué no los buscamos, no? Y es como, o sea, ya los estaban buscando, pues, pero como de manera más real, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no hacemos cosas realmente para buscarlos? O sea, las autoridades no los buscan, el Estado no lo hace, hay impunidad, no les interesa. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a hablar, y me recuerda mucho a este conocimiento que surge de la conversación y del encuentro, ¿no? Como lo narra ahí también Miriam Toews en su libro Ellas Hablan, como pensar juntas, y empiezan a decir, ¿y por qué no los buscamos, ¿no? Entonces, de pronto, alguna de ellas dijo, claro, deberíamos de ir a los cerros, y deberíamos de subir a los cerros, encontrar las bodegas de los desaparecidos y abrir las puertas de las bodegas de los desaparecidos y liberarlos a todos. Y entonces alguien dijo, pero es que nos van a matar. Y dice, bueno, si vamos 3 nos van a matar, pero si vamos miles, no nos van a matar a miles, ¿no? Y entonces, o sea, esa imagen, o sea, pronunciar esas palabras iluminó una imagen o creó una imagen que hasta entonces no estaba en nuestra cabeza, ¿no? Y eso, o sea, yo me acuerdo de la sensación de estar escuchándolas y decir, esto es una locura. Pues esto no puede suceder. ¿Cómo van a ir miles de personas subiendo los cerros, a subir a los cerros, a buscar las bodegas donde están? Y, o sea, era una locura, era inimaginable en ese entonces, ¿no? Y empezaron a decir, no, es que entonces no tenemos que ir solo nosotras, tenemos que avisarle a la gente que nos quiera acompañar, porque si somos miles, entonces no íbamos a poderlos recuperar. Y esa cosa que en ese momento era inimaginable, y que ellas imaginaron por primera vez, un año después, a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se convirtió en una realidad. Entonces, lo que era imposible de creer, ¿no? Y que se imaginó por ellas, de pronto se convirtió en una forma de buscar a sus desaparecidos a lo largo del país, ¿no? Por eso pensaba en la imaginación como una herramienta de búsqueda, ¿no? Porque en medio de un espacio en donde todo es incertidumbre, la imaginación es una posibilidad, o sea, es una herramienta que me parece muy potente. Ahora, yo me preguntaba, como en medio de esta locura, como, ¿qué se necesita para imaginar, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que hizo que esas mujeres imaginaran algo que a ninguno se nos había ocurrido antes? O al menos en el contexto mexicano, o al menos no públicamente, pues, ¿no? Y pienso que esa imaginación nació de un límite brutal y terrible del dolor y de la incertidumbre y del sentirse completamente ignoradas o saboteadas por el Estado, ¿no? A veces pensamos que la imaginación, o pensamos en la imaginación como un elemento muy lúdico que tiene que ver con el ocio y el tener tiempo y el pasar de no hacer nada al aburrimiento, para que entonces se geste un espacio en donde pueda surgir la imaginación. Pero en el caso de ellas, la imaginación nació de una necesidad así súper fuerte, ¿no? O sea, esa imaginación nació de una necesidad muy profunda y muy imperante y muy urgente de encontrar a sus desaparecidos.
Y creo que, o sea, me parece que la posibilidad que hay en el dolor como un espacio en el que se pueden imaginar cosas, me parece que es súper relevante y que tenemos que poner mucha atención a ello, ¿no? Y me parece que hay que pensar en esa pregunta, pues, ¿qué se necesita para imaginar? No lo sé, todavía estoy como pensando a partir de la experiencia de ellas, ¿no? Bueno, ellas imaginaron porque, o a ellas se les ocurrió eso porque tenían que encontrar una manera posible de encontrar a sus desaparecidos, ¿no? Pero entonces en ese o sea, pensar en el dolor profundo o en la desesperación profunda como un sentimiento o un lugar en el que se puede gestar la imaginación, me parece que también es importante tenerlo por ahí, pensarlo. Y platicaba con mi amiga Marina Sagua y recordábamos, por ejemplo, el gesto de Toni Morrison en su novela The Love, en donde ella, imaginando el futuro terrible que le esperaba a su hija como mujer esclavizada, pues ella decide acabar con la vida de ella, ¿no? Y ese acto que puede ser doloroso, o sea, que puede ser rechazado, cuestionado, etcétera, criticado, en realidad parte de o sea, se gesta también como en esa necesidad de reaccionar a algo que va a provocar mucho dolor, ¿no? Entonces lo pensaba también como otro ejemplo en donde el dolor tiene que ver como con una de las posibilidades para imaginar, y no solo el tiempo libre, el ocio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y eso me llevaba a otra pregunta de, ok, entonces las mujeres, o sea, esta imaginación extrema procede porque existe el dolor y porque hay impunidad del Estado, ¿no? Y entonces pensaba si el Estado tiene imaginación o no tiene imaginación. Y bueno, no he llegado a ninguna conclusión, pero espero que al ratito podamos pensar sobre eso y para qué le sirve esa imaginación si es que la tiene, ¿no? Y bueno, pensando también en la imaginación como una herramienta de búsqueda de personas desaparecidas, quisiera contar dos experiencias que vivimos en unas búsquedas en Tamaulipas y en Guerrero, en donde creo que podemos pensar en la imaginación a partir de ello, ¿no? Estábamos en Tamaulipas estábamos con la señora Graciela Pérez, que busca a su hija Milinali, y ella trabajaba con unos peritos, y ellos habían encontrado un territorio en Tamaulipas, cerca de la reserva de la biosfera El Cielo, en donde habían habían encontrado cuencos y restos óseos calcinados y tambos y restos de campamento, ¿no? Había cazuelas, había restos de basura, había incluso unas tiendas de campaña y unas cobijas abandonadas en mitad del cerro. Y había una cuerda amarrada de un árbol, la cuerda colgaba de un árbol y tenía pues el espacio, un círculo en donde cabía fácilmente una mano. Si uno imagina, cree que pudo haber existido eso para amarrar a unas personas. Y estaba un canal seco en donde habían encontrado los fragmentos, estaba el árbol con la la cuerda, y por ahí había unos tambos que usaban para calcinar. Y entonces el perito estaba recogiendo los huesos, estaban haciendo la criba, las mamás estaban haciendo la criba, y entonces yo le preguntaba al perito, le dije, oye, ¿cómo funcionaba este espacio, ¿no? Porque vemos que hay varias partes del cerro ocupadas, pero ¿cómo funcionaba? Y entonces el perito empezó a explicarme a partir de la evidencia, ¿no? El cauce del río seco, los huesitos, la rama, el árbol, los tambos. Empezó a explicarme cómo creía él que habían operado las personas criminales que en ese momento estaban desapareciendo personas. Y no voy a entrar como en el detalle de cómo operaba, porque me parece que ahorita para este ejemplo creo que no es necesario, pero él empezó a contar con mucho detalle cómo creía que estaban operando a partir de las evidencias. Y entonces yo de repente le dije, le preguntaba para poder entender pericialmente esto, tú tienes que meterte en la cabeza de los malos, ¿no? Tienes que pensar como ellos, ¿verdad? Y me dijo, pues sí, porque si no pienso como ellos no puedo descifrar las evidencias que quedan para...
Y entonces yo le pregunté si no sé cómo llegué a la pregunta y le dije, oye, ¿y qué es más difícil? ¿Meterte en la cabeza de los malos o meterte en la cabeza de las familias que buscan? Y él me dijo, para mí es más fácil meterme en la cabeza de los malos porque el dolor que veo que viven estas familias me es inimaginable, ¿no? O sea, yo no puedo, o sea, yo no me imagino estar viviendo el dolor que viven esas personas y estando vivas. Entonces se me hizo muy brutal, al menos en ese testimonio que no está para nada estudiado, ni tiene ninguna, no sé, pues, cuestión de estas de estadística que es representativo y todo, pero a mí me llamaba, o sea, como que de pronto eso me hizo pensar en la posibilidad de, es más fácil, o sea, en la pregunta, es más fácil imaginarnos como malos que como personas que sufren ese mal. Y me impresionó mucho su respuesta, ¿no? Como yo no, o sea, me es inimaginable el dolor que esas personas viven. Y eso me llevó a, voy a apuntar aquí la otra ejemplo porque se me va a olvidar. Aquí va, no recuerdo. Y eso me hizo pensar en lo que nos había planteado Didi Uberman cuando rechaza el que la sociedad diga que es inimaginable el horror del Holocausto, ¿no? Y él dice, a ver, por dos cosas. O sea, no puede en primer lugar, como que rechaza nuestra, sí, como el decir es que es inimaginable, es inaccesible, ¿no? Y eso lo rechaza porque entonces si creemos que es inimaginable, entonces lo mantenemos inaccesible. Y por otro lado dice, no manchen, bueno, no dice él así, pero dice, entonces por otro lado él dice, pues es que no es inimaginable porque hay imágenes y las personas arriesgaron su vida para que esas imágenes llegaran a nosotros, ¿no? Y es cuando habla de estas 4 fotografías, que después tiene una crítica a cómo fueron usadas esas fotografías en la museografía del Holocausto, ¿no? Pero bueno, entonces esto me hace pensar como en cómo, o sea, tenemos que imaginar el horror, ¿no? O sea, o más bien me pregunta, ¿tenemos que imaginar el horror para acabar con él? Y el otro ejemplo al que quería llegar con ustedes es el ejemplo de Carla y Yadira, que son 2 mujeres que buscan Carla busca a su esposo y Yadira busca a su hermano. Ellos fueron desaparecidos en distintos lugares, una es de Querétaro, otra es de Veracruz, pero se encontraron juntas en la brigada de búsqueda de desaparecidos que sucedió en Guerrero en el año 2019, ¿no? Y bueno, en ese día, en una de esas búsquedas, se subió a un cerro, al Cerro de los Timbres, guiados por Juan Carlos Trujillo y por Mario Vergara y por Miguel Trujillo, y llegamos a un espacio en el cerro en donde le habían dicho a Mario que había una persona que ahí estaba enterrada. Entonces pues estuvo buscando, las familias hicieron un rezo alrededor, echaron agua bendita, encontraron el cuerpo y durante toda la tarde-noche se estuvo exhumando el cuerpo de esa persona. Era un hombre relativamente joven, según lo que alcanzaron a decirnos los peritos. Y Carla y Yadira, como parte del grupo de la brigada, les tocaba hacerse cargo de fiscalizar o de documentar la exhumación que estaban haciendo las autoridades, ¿no? Y cuando regresaron y les preguntamos cómo había sido, pues entonces, o sea, les hicimos una entrevista. En ese entonces estaba haciendo trabajo de campo con Marina, ella para su tesis y yo para un documental, y ellos nos decían que como que estar ahí frente a la fosa que estaba siendo abierta, pensaban, por ejemplo, en cómo les llevaron, ¿no? Y entonces ellas decían, por cómo está el cuerpo, a él no lo pudieron traer muerto, o sea, a él lo trajeron vivo. Entonces ellas, pues en su cabeza, mientras miraban, empezaban a imaginarse cómo había subido el cerro, empezaron a imaginar qué se estaba imaginando esa persona que le esperaba al llegar, o sea, al ser subida, o sea, su vida de subir, no de su vida de vivir, sino al ser llevada al cerro, a subir el cerro, con las manos amarradas, y esa, o sea, como que esa imaginación que obviamente se asoma a un espacio de mucho dolor y de mucho horror, porque de inmediato ellas piensan en sus propios familiares, pues también les
les permite al menos como asomarse a través de la imaginación a ese espacio, les permite encontrar herramientas que después se puedan traducir o en pistas, o en documentación, o en ir armando patrones de cómo es que son desaparecidas las personas en estos espacios, porque luego hemos visto en los últimos años que hay N cantidad de formas inimaginables, pero reales, ¿no? de cómo tratan a los cuerpos de las personas desaparecidas. Y, perdón, ¿puede hablar más alto? ¿Hablo más alto? Sí. Entonces, bueno, que pensaba como, o sea, como que todos estos, o sea, como que todas estas cositas que he ido, o sea, que han ido sucediendo y que me ha tocado atestiguar como reportera a lo largo de las búsquedas, o sea, me hace pensar que en la imaginación hay una cosa muy potente y muy importante para, o sea, no solo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también como para la posibilidad como de encontrar salidas o alternativas, ¿no? Y cuando uno dice salidas o alternativas piensa que abre la puerta y ya todo va a ser distinto. Y a lo mejor no, a lo mejor simple, o sea, a lo mejor lo poquito que podemos hacer es simplemente imaginar, ¿no? O sea, pero pareciera ser una cosa simplemente, pero por eso regreso a la pregunta, o sea, ¿qué se necesita para imaginar? O sea, yo creo que algo que nos hace falta es justo la posibilidad de pensar y de imaginar, como dice Úrsula Le Guin, en otros mundos, ¿no? O sea, en otros mundos alternos que no sean los ya conocidos y por lo tanto los ya vividos y sufridos. Hay otra cosa que pensaba alrededor de la imaginación y en este mismo, en uno de estos mismos viajes que hicimos con Graciela a Tamaulipas, esta anécdota, digamos, surge a partir de la pregunta de cómo aparece una imagen en nuestra mente, ¿no? Y bueno, Graciela, ella que busca a su hija Milinali, estaba haciendo recorría los ranchos y los ejidos en la zona de la Huasteca Tamaulipeca. No es el norte de San Fernando, sino mucho más abajo, pegado a San Luis Potosí, ¿no? Y ella dice que ella me decía, es que tengo un registro de todos los lugares que he visto, ¿no? Tengo un registro fotográfico de todos los campamentos, de todos los ejidos, de todos los lugares a los que he ido. Y yo le preguntaba, ¿y por qué, Graciela? ¿No? O sea, más allá de la importancia de documentar como parte de la búsqueda, yo le decía, pero ¿por qué este deseo de registrarlo todo, ¿no? Esta intención de registrarlo todo. Y me decía, tomo fotos de todos los lugares para saber qué es real y que no es producto de mi imaginación, empujada por el dolor y la urgencia de encontrar a mi hija, ¿no? Entonces eso me hace pensar, a veces es tan doloroso, o sea, a veces la realidad es tan inimaginable, ¿no? Que ella duda de su propia experiencia de estar frente a ella. Y por otro lado, pensaba como la imaginación puede alumbrar espacios que son oscuros o que pueden ser también luminosos, ¿no? Y ¿cómo vamos de tiempo? Para tener preguntas y respuestas también, ¿no? Y entonces me gustaría, o sea, si bien hemos visto cómo la imaginación ha operado para alumbrar cosas oscuras, por decirlo de alguna manera, pero que tienen una intención de ayudar o de empujar o de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, me gustaría también enfocarme en cómo la imaginación también alumbra cosas que son luminosas, ¿no? Alumbra posibilidades luminosas, como dice Úrsula Le Guin cuando hace una defensa de la ciencia ficción. Y creo que para poder acceder a estos, o sea, regreso a la pregunta de nuevo, ¿no? ¿Qué se necesita para imaginar? Imaginar para alumbrar estos espacios posibles. Regreso, o sea, pienso, por ejemplo, en las mamás que buscan a sus desaparecidos y en donde la imaginación implica también un acto de fe, ¿no? O sea, no solo es atreverse a crear una imagen de algo que aún no es posible o todavía no es visible, sino que también ir hacia esa imagen que concibieron
como un acto de fe. O sea, y esto es algo que se ve no solo en la búsqueda de manera material, cuando van a un cerro, de vamos a subir el cerro a ver qué encontramos, no sabemos qué va a haber, pero vamos a subir, ¿no? Como en ese acto de fe ciega, no sé, por decirlo de alguna forma, sino también en cómo ellas han ido en estos 10, 12 años de una desaparición masiva de personas en México, han ido apostando por estas imágenes que crean y que son posibilidades de buscar, ¿no? Y de alumbrar eso, la opción de buscar a sus desaparecidos. Recordaba también, o sea, ¿no? Regreso mucho a esta novela de Ellas Hablan, de Miriam Toews, porque para mí ha sido súper relevante leerla en estos últimos años. O sea, la conversación que tienen las mujeres sobre lo que es justicia, ¿no? Sobre lo que es deseable para sus hijas, me parece que es una conversación que está sucediendo todo el tiempo y a manera de susurros y en chiquito, en todos los colectivos de búsquedas y de familias que son víctimas de feminicidios, ¿no? Entonces me gusta imaginar, porque siento que ese libro está sucediendo todo el tiempo en un montón de lugares del país. Entonces, las mujeres de las que escribe Miriam Toews, ellas desconocen el mundo de afuera, pero están dispuestas a caminar hacia él, ¿no? Y cuando digo el mundo de afuera, me refiero al mundo afuera de su comunidad mormona, para ver si salir de esa comunidad es lo que es una posibilidad para salvar a sus hijas de los abusos que han vivido dentro, ¿no? Entonces, pensando de nuevo, y aquí ya con esto voy a intentar, bueno, voy a regresar a la parte oscura, perdón, ahorita regreso otra vez a la luminosa. O sea, como que pensar en la imaginación, en cómo el Estado también utiliza la imaginación para sembrar imágenes de terror, ¿no? Y esto lo vimos cuando, o sea, el ejemplo más obvio es cuando Murillo Karam narra la verdad histórica en la conferencia de prensa y dice que los familiares desaparecidos, que los estudiantes desaparecidos fueron quemados en una pira, en un basurero con llantas y da detalles. En ese momento él está utilizando, o sea, está como utilizando, ¿no? Está metiendo, está sembrando una imagen en la cabeza de los papás para que después esa imagen en su cabeza se crezca a partir de la imaginación y se convierta en una tortura brutal para ellos, ¿no? Porque es algo que también pasa mucho. Me decía una señora, la señora Margarita Pérez, que buscaba a su hija Yadira en Oaxaca, ella es de Michoacán, que un día pudo hablar con unas personas con los malos que habían detenido a su hija y que los malos le habían dicho cosas que le habían hecho. Entonces, todo eso que existió en su cabeza como una posibilidad y que ella imaginaba y desarrollaba de muchas maneras, pues al final pudo saber que de eso sí fue cierto cuando encontró el cuerpo de su hija y con los gestos que tenía el cuerpo de su hija, ¿no? Entonces, como que ahora sí regreso a la parte luminosa para ver si puedo hacer un vínculo que tenga sentido con la militarización y después hablamos ya de la militarización, que tiene que ver con cuando nosotros publicamos el libro de la tropa, una de las cosas que eran más comunes era que los soldados nos dijeran, pues es que matamos o torturamos porque obedecemos órdenes, ¿no? Y es verdad que en el Código Penal Militar existe la insubordinación o la desobediencia como un delito y que se paga, o sea, la penalidad es mucho más alta si eres tropa a si eres ya un rango más alto. Y entonces a nosotros nos hacía como pensar en que muchos de los crímenes más horribles que vimos del ejército en libros que publicó en el 2019, en realidad podrían ser consecuencia de la obediencia, ¿no? Y no tanto, o sea, algunos, pues, no voy a generalizar, pero no, o sea, en el libro concluimos que hay N cantidad de razones por las que un soldado mata, pero bueno, una de ellas es la obediencia. Y pensamos, y entonces revisamos expedientes de personas que fueron de juicios contra soldados por haber desaparecido y asesinado personas, y lo que vimos en algunos casos es que en un caso de un homicidio que pasó de una ejecución extrajudicial que sucedió en Michoacán, el mando le ordena al soldado, al cabo,
que mate. Y él se niega. Y le vuelve a decir que lo tiene que hacer. Y él se vuelve a negar. Y a la tercera vez el cabo ya no se niega, ya no puede, según lo que relata en su testimonio, y termina por matar a esa persona que había sido ordenada, ¿no? Que había sido detenida de manera extrajudicial y todo. Y como ese vimos otro par de casos, o sea, en todo el trabajo que hicimos de la tropa, que entrevistamos alrededor de 22 soldados, encontramos a 3 que habían intentado desobedecer órdenes, ¿no? Y que no se habían logrado del todo, pero que habían intentado al menos decir, no voy a torturar, no voy a matar, aunque terminaban haciéndolo por la presión de grupo, por bla, 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 todas estas cosas que operan. Y entonces eso, cuando se publica La Tropa y tenemos conversaciones con amigos y con personas que lo leen, detona, me acuerdo mucho de conversaciones con Nayeli García y con Rafael Mondragón, en donde veían, bueno, entonces si estos soldados están haciendo eso porque obedecen, ¿por qué no pensar en la desobediencia, no? Y a mí me parecía como ingenuo, ¿no? Y como un poco inocente también, locuaz, así de, ay, sí, los soldados. Y me recordó que en el 94, Pietro Ameglio, que es un académico, pero también es un activista, y que él está mucho en el trabajo de la no violencia, imprimió folletos en donde eran como una especie de cómic, en donde les decían a los soldados, los invitaban a desobedecer, ¿no? En el contexto del ataque al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y Pietro, junto con otras personas, que no recuerdo sus nombres, yo lo supe como muchos años después, repartían estos volantes en la zona en donde estaban en los restaurantes donde comían, en las fondas, en las tienditas, repartían los volantes de desobedece soldado, ¿no? Y entonces, como retomando eso, y luego las conversaciones con Nayeli, con Rafa, y luego lo que habíamos escuchado en La Tropa, nos hacía pensar como en la desobediencia, como una posibilidad. Y quiero cerrar con esto, y ya después si quieren vamos a lo del ejército, pero ya después me gustaría escucharla porque siento que ya, después de hablar mucho, siento que ya no tengo ideas, entonces necesito preguntas para reactivar. Entonces, o sea, así como la posibilidad de ir en caravana miles de mujeres para subir a los cerros y encontrar a sus desaparecidos era inimaginable, me parece que valdría la pena pensar en la desobediencia como algo que aún nos parece inimaginable, pero como una posibilidad, y no solo en los soldados, o sea, en los soldados es importante porque lo pienso a partir del trabajo que hicimos en La Tropa y por lo que está pasando aquí en el mundo, en el país con la militarización, pero pensar en la desobediencia como una posibilidad inimaginable que nos de algo bueno, no lo sé todavía qué, pero creo que ahí hay, o sea, creo que así como las madres se atrevieron a imaginar algo que era, o sea, que sonaba como una locura en ese entonces, pienso que valdría la pena también como atrevernos a imaginar cosas que aún no alcanzamos a visualizar, pero que pueden ayudarnos, pues no sé si a salir de estos círculos de violencia, me parece que es sumamente ambicioso e imposible, pero sí pues a relacionarnos de otras formas, a pensar otras formas de lucha, a narrar de otras formas el trabajo, o sea, lo que estamos atestiguando con nuestro trabajo como reporteras, académicas, activistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí siguen siendo importantes las preguntas, ¿no? De qué se necesita para imaginar, cómo podemos recuperar la imaginación de ese espacio de terror, que también lo es, pues, y si el Estado imagina, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos meternos ahí a esa cosa que es que el Estado imagina? Y bueno, pues me gustaría también ya escucharles, o si quieren que pasemos a la parte de soldados. Como quieran, quieren que hagamos una parte de preguntas y después ya vemos esa continuidad entre la militarización y otras cosas, porque a veces como son muchas ideas, se quedan en el tintero, ¿no? No sé si Héctor, después Gael, y por ahí tienen algún comentario, pregunta. ¿Mira? Un momentito. Entonces, pues Héctor y Gael, por ahora. Quitar todo esto. Y sí les puedo pedir que hablen bastante alto para que... Gracias. Me parece muy, muy interesante
interesante. Muchas gracias por esta fascinante charla. Me gusta muchísimo que te hayas centrado en el aspecto de la imaginación como elemento central de un activismo, ¿sí? Y lo he observado ya en los casos de las madres de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, donde justamente se pasa del trabajo de duelo como ese momento en el que no tenemos mucha imaginación porque estamos embotados en el dolor, estamos heridos, ¿sí? Hubo muchos suicidios, por cierto, de padres. De padres, sí, de hombres. Eso es muy importante señalarlo porque las mujeres pueden procesarlo, se les ha dado un lugar central en el activismo, a los padres se les ha expulsado del activismo y entonces procesan el duelo hasta de una manera negativa al grado de suicidio. Eso lo he visto en varios casos. Pero pensando en cómo las madres tienen un trabajo de resiliencia, de manera que llega el momento en que dicen, bueno, no puedo seguir llorando porque llorar no me lleva a ningún lado, tengo que imaginar qué hacer. Y a cada rato decías otro mundo, otra opción, otra alternativa. Para ellas la alternativa era un preescolar que no había en el barrio, porque en ese preescolar necesitamos educar a las niñas y los niños en la perspectiva de género para que se respeten, para que la siguiente generación no haya feminicidas, por ejemplo, ¿no? Necesitamos alumbrado público para que las muchachas tengan seguridad, es decir, cosas muy concretas, porque desde el dolor se imaginan cuestiones concretas. Entonces, ¿cuál es la utopía concreta, digamos, que estas mujeres buscadoras con las cuales has trabajado, es decir, ¿en qué consiste esa otra cosa de que nos hablaste? ¿Qué imaginan? A mí me interesa porque entonces veríamos qué pasos estamos dando hacia la construcción de nuevos mundos. ¿Quieres responder? O si quieres caer y después responde. A ver, si quieren de una vez. Gracias, Héctor. Qué motivante pregunta. A ver, esa otra cosa que he visto que consiste a partir de mi trabajo como reportera con ellas, ¿no? O sea, se ha traducido en esta cosa muy concreta de sí ir a buscar, quizá no como ellas esperaban, que era encontrar grandes bodegas en medio de la nada, en donde abrías la puerta y salían 1000 desaparecidos. Lo que han encontrado es muy triste, son fosas en donde hay cuerpos, fosas masivas, ¿no? Pero bueno, esta cosa concreta hicieron, o sea, ir a buscar, ¿no? Como realmente ir a buscar. Y en ese sentido, le recordaba en un texto que se hizo en Japón con el tsunami, en donde contaban la dificultad de buscar los cuerpos de las personas desaparecidas en el océano, y al final la reportera o reportero cerraba el texto como: nunca antes el mundo pareció tan grande como cuando buscas a una persona desaparecida, ¿no? Entonces, este mundo tan grande y abismal que se aparece cuando estás buscando a una persona desaparecida, ellas en esta búsqueda concreta lo marcan y lo delimitan, y entonces su búsqueda siento que rompe como las explicaciones políticas y geográficas que hay de un territorio, y lo iluminan desde otras formas, ¿no? Lo iluminan desde el aprender a leer la tierra, aprender que si está hundido, aprender que si hay más plantas, por qué significa, aprender. Entonces esa es otra cosa concreta. Creo que como el salir a buscar, ¿no? Así, pero salir realmente a buscar, como construir un conocimiento que es un conocimiento múltiple, ¿no? O sea, si en la búsqueda de personas desaparecidas en el campo lo que se ve es que todo como conocimiento sirve, y ahí no están los especialistas y los que no saben, todo el mundo sabe algo. Entonces, por ejemplo, el campesino sabe que esa raíz en particular, si la machacas, tiene un olor de putrefacto. Entonces, que si encuentras ese olor, probablemente no es un cuerpo. Tienes que ver si el árbol es el árbol, y entonces asumes que es la raíz del árbol. O los campesinos saben que si hay una parte de la rama del árbol que está quemada, quiere decir que abajo de esa rama hicieron el fuego y el calor mató esa rama. Entonces, que probablemente abajo de esa rama o en los alrededores de esa rama podría haber algunas fosas de cuerpos calcinados, ¿no? Pero también opera el conocimiento de las señoras, ¿no? Que funciona desde
pues para buscar necesitamos comida, ¿no? Y necesitamos lonches, entonces vamos a hacer lonches porque vamos a necesitar comer en algún momento. O para buscar también, necesitamos, me acuerdo mucho que una sacó unas pincitas que tenía para el cabello, para depilarse la ceja, y en medio de la búsqueda como que sentían que no podían agarrar los fragmentos porque se podían deshacer, ¿no? Y entonces con sus pincitas empezó a agarrar los fragmentos y los peritos dijeron, no, miren, eso es muy interesante, entonces también lo vamos a aplicar. O sea, y también los peritos pues ponen cosas que sirven como, bueno, no sé, no se me ocurren cosas que sirvan de los peritos, pero también tienen conocimiento, ¿no? La famosa criba también es un conocimiento, la famosa herramienta. Y entonces lo que es muy interesante ahí, o por ejemplo, había una mamá, bueno, la misma Graciela, que ella, antes de buscar a su hija, ella era gestora de programas sociales, ¿no? Trabajaba en la delegación ahí, y ella se encargaba. Entonces ella es buenísima para producir, organizar, convocar, tratar, ¿no? Entonces ese conocimiento, que si bien ella no conocía los cerros, si bien no conocía nada de trabajo forense, pues ese conocimiento se suma a los otros, y entonces lo que tienes ya son como cosas muy concretas para buscar en ese contexto, ¿no? Pienso en otro contexto, por ejemplo, cuando están aprendiendo a leer expedientes y están aprendiendo a negociar y a actuar algún papel, como en el mejor de los sentidos, cuando se reúnen con los ministerios públicos con los que hay que buscar. Me acuerdo mucho de una señora, la señora Irma, que estaba buscando a su hijo desaparecido en Chihuahua, y ella llegaba y la maltrataban los MPs, ¿no? No le ignoraban, no le recibían, le decían espérese, venga mañana, etcétera, etcétera. Entonces ella se dio cuenta que a su MP le gustaba mucho la comida, porque siempre lo veía comiendo. Y un día llegó la señora Irma con una cazuela de un guisado que a ella le queda muy rico. Y le dijo, ay, mire, licenciado, no sé qué le traje, tal. A partir de ahí, pásele, doña Irma, y ahora y a la secretaria le llevaba el pancito, ¿no? Entonces, esto que puede parecer muy chusco, en realidad es un saber leer, y voy a decir, ok, a mí no me recibes con mi acta de desaparecido, pero sí con mi cazuela, pues eso voy a hacer, ¿no? Y entonces, o sea, lo que me parece que hay una cosa muy interesante en la búsqueda, que es algo que las prácticas narrativas nos enseñan que todos tenemos conocimientos y que están ahí guardados en algún lugar y que se activan cuando tenemos que aprender a resolver problemas, ¿no? Entonces me parece que las búsquedas, o qué sí estamos haciendo, pues estamos poniendo en operación esos conocimientos que no sabíamos que podían funcionar para esto, ya sea para convencer al MP, ya sea para saber leer la raíz, ya sea para tener la ocurrencia de buscar, de tomarles fotos a las personas que encuentren en situación de calle y circularlas de manera masiva en los chats de personas desaparecidas por si alguien llega a reconocer a alguno de sus familiares, ¿no? O también estas caravanas de búsqueda en vida, de no solo vamos a ir a las fosas, vamos a ir a las cárceles, vamos a ir a los CEMEFOS también, pero por ejemplo cuando van a buscar a las cárceles han tomado, o sea, han construido talleres para saber cómo pararse frente a los presos, porque ellas saben, aprendieron por experiencia que las pueden extorsionar y decirle, claro, yo vi a su hijo, yo lo reconozco. Entonces, antes de visitar las cárceles, toman talleres entre sí mismas para decir, no puedes dar tanta información, no hagas tales gestos porque si no ellos van a leer y entonces pueden mentirte para extorsionarte después, etcétera, etcétera. Se me ocurre eso, Héctor. Creo que son un montón de cosas y seguro hay un montón de otras cosas más. Sí. ¿Tu palabra, Gael? Bueno, yo quiero. Muchas gracias por tu charla. Realmente me deja no solo con preguntas, pero también muchas emociones, porque digo, es un tema muy, muy doloroso, ¿no? Muy difícil, el de perder a un hijo, un pariente desaparecido. Y mi primera pregunta tiene que ver un poco con tu marco teórico o con tus fuentes o metodología para acercarte a este tipo de trabajo. Y me llamó la atención que mencionas a muchas escritoras norteamericanas, y creo que es algo también generacional, de escritoras mexicanas que dialogan muy intensamente con la literatura norteamericana. Y me preguntaba, y no sé si como hay un desconocimiento de tu trabajo, si
el archivo de literatura mexicana también alimenta ese imaginario tuyo porque también es un proceso de imaginación para escribir sobre los desaparecidos, o si está ausente de la literatura mexicana. Ok. Esa era la primera pregunta. Sí, bueno, a ver, sí, o sea, me parece que Úrsula tiene un trabajo bien importante en términos de invitarnos a imaginar, pero por ejemplo podría pensar en México que eso también lo hace Gabriela Damián, ¿no? Con su trabajo, con su literatura de ficción, de ciencia ficción. Y bueno, pues, mis marcos teóricos es que estaba pensando como en qué lecturas me han ayudado a mí para acercarme a cubrir esto. Obviamente todo el trabajo de las prácticas narrativas me ha ayudado mucho también. Fue muy importante en mi formación hace unos años leer a Alejandro Castillejo, un antropólogo colombiano que hace una crítica súper fuerte de la domesticación del testimonio y de el comercio transnacional de los derechos humanos, algo así le llaman, ¿no? También ha sido muy relevante para mí el trabajo de José Carlos Agüero, que él es un historiador peruano, hijo de senderistas asesinados de manera extrajudicial, que tiene un posicionamiento súper interesante y crítico, como él lo habla desde la academia, pero yo lo asumo en activismo, periodismo, de cómo construimos y legitimamos solo ciertas formas de ser víctimas, ¿no? Y eso a mí me ha hecho mucho, o sea, cuando lo leí fue como súper fuerte y me ha hecho pensar en cómo hay una falla en la narrativa que tenemos al menos desde el periodismo y hemos alimentado el construir o el contar solo relatos de personas que no es que lo sean, sino que nuestros relatos sobre esas vidas son como inmaculadas. Y yo puedo justificar pensando que en un país tan impune, al menos podemos hacer justicia en nuestros textos, ¿no? Pero bueno, también creo que eso más allá tiene consecuencias a largo plazo, como es qué historias, ¿no?, se validan o no se validan en nuestra narrativa y por lo tanto en lo que estamos transmitiendo a la sociedad. Pensaba también en María Uribe, que ella es antropóloga colombiana, que tiene un libro muy bonito que se llama Tejiendo Fino o algo así, y cuenta sobre la vida de las mujeres en Colombia en el conflicto. Pienso en el trabajo de Manuela Borzachello, que ella es feminista, académica, periodista italiana, pero todo su trabajo lo ha hecho en México, y muy nutrida, por ejemplo, también con el trabajo de Raquel Gutiérrez. Obviamente como periodistas está todo el trabajo de Marcela Turati, de Daniela Pastrana, de Sandro Rodríguez Nieto. ¿Y por qué o sea, me parece interesante la pregunta de por qué pienso en mujeres escritoras de no ficción, digo de ficción, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que hubo un momento en que mis amigas empezaron a ser escritoras y antropólogas. O sea, como que dejé de juntarme tanto con amigas periodistas y empecé a tener como relaciones de amistad más con mujeres escritoras y antropólogas, y siento que me permeé mucho de sus lecturas, ¿no? Y me parece interesante también la posibilidad de buscar formas o respuestas en otras áreas más allá del periodismo, y que el periodismo se pueda nutrir de todo lo que nos da el arte, la literatura, etcétera, etcétera. Pero sí creo que viene de por ahí. También siento que luego nos pusimos muy oscuros y estábamos escribiendo cosas muy tristes, entonces también uno necesita leer otras cosas, no sé, como... o sea, es parte del proceso de aprendizaje. Yo lo vería así, como parte de la forma en la que las reporteras en México hemos estado aprendiendo a contar, ¿no? Y hemos echado mano de lo que tenemos a la mano, ¿no? De si es el cine, si es los datos, si es el archivo, si es el expediente, si es el testimonio, si es la literatura, si es la antropología. Y también en estos encuentros de brigadas, de búsquedas, yo siento que ahí fue un espacio en el que se juntaron muchas disciplinas, ¿no? Con las brigadas de búsqueda de personas acompañábamos, bueno, había artistas, había cineastas, había periodistas, había académicas haciendo tesis. Y yo creo que eso enriqueció mucho, nos ha enriquecido mutuamente cómo miramos. ¿Alguien más tiene preguntas?
bueno, yo, ¿sí? ¿Permíteme, no? ¿No después? ¿La próxima? Ok, sí, yo tengo varias cuestiones y que me gustaría como dialogar, porque me parece muy importante. Hay como, a lo largo de tu charla me parece súper interesante lo que hablas de la imaginación, porque los conceptos importantes están cooptados por ciertos territorios de posibilidad, ¿no? O sea, la imaginación, como decías tú, de gente burguesa que se aburre, que tiene tiempo para el ocio y que de repente se le ocurre una idea extraordinaria y escribe o hace arte, o que en realidad la imaginación es una capacidad de todos, ¿no? Que la fantasía, la imaginación, una posibilidad también, como decías tú, de salir del dolor, pero de articular aquello que resulta impensable en los marcos de pensamiento occidental, pero que como nosotros en Latinoamérica somos personas mestizas, en todo caso muy diversas, barroquísimas, ¿no? Tenemos una capacidad de imaginación para sobrevivir en lo cotidiano. Y entonces quitar o desmarcar la imaginación de este pedestal en donde se tiene para solo hacer cosas importantes, ¿no? Y esa es la versión más occidental de los sucesos en general. Lo importante se hace acá y lo otro no existe, ¿no? Lo otro es como parte de la supervivencia o lo que sostiene la vida, pero no es importante. A mí me interesaba mucho este diálogo contigo porque creo que para mí la pregunta es, desde la política post-mortem, que es lo que estoy planteando y pensando, es volver a esas genealogías donde justamente el afecto hace que los sujetos se politicen y los convierta en sujetos políticos más allá del reconocimiento del Estado. El Estado tiene imaginación, el Estado tiene planeación, en todo caso, si queremos pensarlo, y luego es oportunista, ¿no? De las imaginaciones que se van fraguando a partir de estas imaginaciones cotidianas. Y me parece también que el Estado, como tú decías, los buenos, los malos, yo lo pondría, obviamente eso es una manera rápida de decirlo, pero yo lo pondría en tanto que no tanto los buenos o los malos, sino más bien quienes tienen el poder de contarlo y los medios para poder perseguir la justicia, ¿no? En este caso, los malos, el forense no es que sea malo, el forense es que tiene una metodología de acción igual que el ejército porque pertenecen a un orden simbólico de la disciplina y de la planeación científica militar en este caso, ¿no? Un forense piensa como estas personas porque hay una estrategia. Los militares tienen una estrategia. La cuestión es que se aplique esa estrategia de manera solvente o se desobedezca o se haga de manera descuidada. En mi caso, por eso hablo de capitalismo gore y no de otra cosa, porque el gore tiene ese punto como chusco, como decías tú, de hecho como de cualquier manera y con consecuencias terribles, pero al final también está regionalizado, digamos, ¿no? Entonces voy con esto a que me parece importantísimo que la idea de las madres buscadoras y las personas buscadoras, aquí yo, mujeres buscadoras y no solo, porque como bien dice Héctor, el papel que de otras partes de las familias o de los seres allegados o de los afectos, porque no siempre es sanguíneo, ¿no? Se quedan como desplazados, ¿no? Como que las madres también son un orden simbólico muy importante en México, se inventan como un sujeto despolitizado pero idealizado, ¿no? Este orden simbólico de la madre que todo lo puede, que tal. Entonces, ahí no me voy a meter, pero me parece importante también pensar a la madre como un sujeto político, que es lo que está pasando. Y no como una persona que sea madre literal de esas personas, en muchos casos sí lo son, ¿no? Pero donde el afecto se va a considerar de manera incondicional, pero crea otras podríamos hablar de interafectos o transafectos, ¿no? Pero hablando de la interdisciplina, porque yo creo que aquí todo lo que está moviendo es el afecto y a veces afectos negativos también, ¿no? El odio, la rabia, la desesperación, como decía en el documental ayer Alicia de los Ríos, ¿no? La gente que se radicaliza es que es gente desesperada, ¿no? Están desesperados, entonces de repente estas categorías de lo bueno y de lo malo en realidad como que se deshacen y se vuelve una digamos como un archipiélago complejo, donde justamente la tropa, digamos, tiene un montón de conocimientos sobre los terrenos, el territorio, porque es gente rural, que viene de familias y que tiene que ver porque también está muy limitada sus opciones de vida y de desarrollo, ¿no? O sea, como personas, el ejército no es, en México no es como a la milicia acá, ¿no? Que son gente de alto entrenamiento, élite, no sé qué, que vienen aquí, que tienen una tradición distinta, ¿no? Pero pensemos en lo que yo he visto, no soy una experta, pero observando solamente a la tropa o a las personas que se dedican al trabajo de la violencia legal en México, que es el ejército, pues viene gente muy joven de lugares donde el fenotipo es muy mestizo, pero muy hacia lo indígena o muy gente rural o precaria. No es toda la gente, pero conocen el territorio. O sea, hay ciertos saberes ahí adquiridos de ese territorio y por tanto
que las personas que pertenecen a esa comunidad también sepan leer lo mismo, es que están viendo en un orden común, ¿no? Entonces, esto me importa mucho porque pensando a partir de la militarización, de la politización, de lo post-mortem y tal, pero también de la neomilitarización de México, ¿cómo podemos pensar estos tintes, ¿no? O sea, como que el ejército no es algo que está allá afuera solamente. El ejercicio político de militar el país sí es algo institucional y sí es algo del Estado, es una decisión política que va a tener muchas consecuencias en muchos niveles y que va a probablemente fomentar la desaparición y la violencia. Pero ahora, pensando en estas como... en estos nuances, pero eso se dice... esos matices, en esos matices que pensemos también dentro de los territorios. Tú me comentabas como cuando empezamos a hablar sobre tu visita, lo de la búsqueda y lo de la milicia era como algo que uno no se imagina porque tenemos el privilegio de ser personas que viven en cierto contexto y que no tienes la capacidad de imaginar otros contextos, ¿no? Esto también nos está enseñando que la imaginación está limitada por los privilegios a veces, ¿no? Y que a veces la gente que tiene menos privilegios puede imaginar cosas más allá de nuestras posibilidades de imaginación. Pero bueno, estos matices, como ya conectando con la parte de la militarización, un poco la historia y los 3 momentos en los que vas a hablar, me gustaría mucho hablar de esos matices, ¿no? Que de repente es todo mal o todo genial y dices, hay cosas ahí en medio que son muy importantes de rescatar. Sí, bueno, todo es súper interesante. A ver, pensaba en... o sea, cuando nosotros hicimos la tropa, en realidad casi hablamos con puros soldados y cabos. Hablamos con algunos mandos medios, como algunos tenientes, un capitán, y hablamos con un coronel que estaba en prisión, pero que fue como muy cínico. O sea, esa era información también, ¿no? Pero bueno. Y a nosotros nos sorprendió como las cosas que teníamos en común con ellos, ¿no? A nosotros, a Pablo y a mí, y a Mónica, porque o sea, como que nos daba la sensación de que en el fondo lo que queríamos o lo que nos preocupaba de la vida era lo mismo, ¿no? Y era pues que sus hijos crecieran bien y tener un trabajo estable. Proveeduría, básicamente. Básicamente eso, ¿no? Y es por eso que entraron al ejército. Entonces, en muchos casos, nosotros cuestionábamos qué tan libre era la elección de haber ingresado al ejército. Y, o sea, yo creo que si les quitamos el uniforme y nos sentamos junto al otro, en el fondo, ¿no? Con todas las diferencias abismales que hay, etcétera, etcétera, pero en el fondo, como que el deseo de vida era el mismo en ambos casos. Y eso nos conflictuaba mucho porque no nos podíamos, o sea, nos costaba trabajo imaginarnos eso, ¿no? O sea, nos costaba trabajo que esta imagen construida del soldado que sale a matar, ¿no? Así, máquina de guerra. Exactamente, como ya ridiculizado, resumido o reducido a eso, a una máquina de guerra, pues en realidad no era tan así, ¿no? No era tan una máquina de guerra. Entonces creo que, estoy como pensando apenas como en voz alta, pero, o sea, siento que si pensamos en los soldados como personas soldadas, que fueron construidas como para hacer esa chamba que tienen que hacer, hay como una posibilidad de quitarles el traje de personas soldadas, ¿no? Y por eso pensaba en que la desobediencia puede ser posible, pero ahí entonces nos toca a nosotros imaginar cuáles son las condiciones que tenemos que construir para que esa persona soldada o persona que forma parte del grupo del crimen organizado, de los, o sea, creo que lo podemos extender, no solo ahí quedarlo en el ejército, o sea, cuáles son las condiciones que tenemos que construir para que sea posible la desobediencia, ¿no? Es como cuando alguien se rebela en el salón, si se rebela solo uno, o si solo uno dice no vamos a hacer tarea, pues claro, lo mandan a la dirección, pero si todo el grupo dice no vamos a hacer tarea, pues los dejan a todos castigados en el salón, pero bueno, es distinto, pues, o sea, no hay una operación contra alguien, sino como de manera conjunta. Y creo que sí es importante pensar en los matices, porque si pensamos en los matices, entonces vamos a poder ver posibilidades, ¿no? De lo contrario, solo nos enfrentamos a la máquina de guerra, como dice, y no entonces tú no mataste porque querías matar, o sea, lo hiciste por otras razones, entonces ahí se abre una posibilidad de algo. Claro que esto requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia, requiere mucho esfuerzo de tener ánimo, de abrir esos espacios de conversación. Que requiere condiciones materiales, ¿no? Y exactamente, ¿no?
O sea, que sí, exactamente. ¿Cómo hacemos esas condiciones materiales desde construir el espacio para que eso suceda hasta que esas personas puedan vivir, ¿no? Y mantener y proveer a su familia más allá de estar en estos lugares, o sea, más allá de estar en el ejército? Y entonces, pues sí, no es sencillo, porque tenemos que, o sea, imaginar pensar en la desobediencia sí implica imaginar otro espacio al que se trasladarían, digamos, ¿no? O sea, como regresando a esta cosa de un mundo alterno. Tendrían que tener un mundo alterno que no sea el del ejército para poder seguir proviendo a su familia. Eso me parece que bueno, y entonces quería como pasar a lo de los momentos y también por los matices. La desaparición en México, según la base de datos del gobierno, existe desde los años 60, ¿no? Que es el de los 1964, si no me equivoco, está el primer registro de una persona desaparecida. Pero en momentos políticos se ubica, por ejemplo, durante la Guerra Sucia, en los 60, 70, que hubo desapariciones de personas, que no hay un dato oficial, pero que al menos desde Eureka se registran alrededor de 500 personas desaparecidas, más otras que fueron asesinadas. Y después existe como gran momento la desaparición de la guerra contra el narco, ¿no? O sea, son como que los dos momentos que se ubican de desaparición en México, en la Guerra Sucia y en la guerra contra el narco, con todo el riesgo que hay de nombrarlas ambas así, pero bueno, luego hay que pensar cómo le vamos a llamar. Todavía no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a estos últimos años de violencia. Y en medio siguieron existiendo desapariciones, que eran desapariciones políticas, quizá como la colita de lo que sucedió en los años 70, pero también desapariciones ya no solo de grupos, de personas que pertenecían a grupos guerrilleros, sino de opositores políticos, civiles, ¿no? Todas las desapariciones que ocurrieron durante el sexenio de Salinas de Gortari, de muchos periodistas, las desapariciones de Amaya, Edmundo Reyes Amaya del EPR, ¿no? Que fueron desaparecidos en el 2007. Y esas desapariciones que no dejaron de suceder están como un poco desubicadas o poco reconocidas, ¿no? En estas dos grandes narrativas. Entonces pensábamos, ¿no? Que, o sea, ¿por qué? O sea, la relación del ejército y la desaparición. Entonces, lo que hemos podido ver es que el ejército desaparece con una intención, ¿no? Como una intención de represión, ¿no? Que fue lo que se ha documentado, y las familias de los desaparecidos de la Guerra Sucia han documentado la desaparición como un ejercicio de represión. Y por otro lado, lo que nosotros pudimos ver en la tropa es que muchas de las desapariciones, nosotros revisamos expedientes con sentencia firme de delitos cometidos por militares en contra de civiles, ¿no? Y había varios delitos, entre ellos homicidio y desaparición. Y en los casos de desaparición, incluso no eran catalogados como desaparición, eran catalogados como alteración de la escena del crimen. O sea, desaparecer un cuerpo no es desaparecer a una persona, sino es alterar la escena del crimen llevándote el cadáver, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene, obvio, implicaciones legales, porque de pasar de una sentencia grandísima, pues te quedas en una sentencia casi administrativa de 5 años porque alteraste la escena del crimen. Pero bueno, entonces lo que nosotros pudimos ver al revisar esos expedientes es que la desaparición, así como el asesinato de personas o las ejecuciones extrajudiciales, no siempre son pensadas como una estrategia política y no siempre son así maquiavélicas en el sentido de lo que hemos entendido de la desaparición, aprendiéndola como herencia del Holocausto, ¿no? O sea, sino que es que este caso, o sea, en serio es absurdo. Había un caso, una historia, un expediente que pudimos revisar. Ahí tuvimos mucha suerte porque encontramos el expediente y encontramos a uno de los soldados en prisión con el que pudimos hablar de esa historia, de ese expediente. Y entonces teníamos como estas dos partes para medio reconstruir. Hay un chico que está siendo torturado en un taller mecánico por el ejército. Era un sargento. El sargento le pide a este soldado que detenga a la persona o que participe en la tortura, y duran un tiempo torturando a este chico. El soldado dice: ya se está poniendo morado, ya párenle. No paran y siguen la tortura hasta que este chico muere.
Entonces cuando el sargento ve que esa persona muere, es así como, puta, ya nos metimos en problemas. Entonces les pide a sus subalternos que vayan y desaparezcan el cuerpo. Entonces estos chicos, eso está contado en la tropa, entonces estos chicos, soldados, toman el cuerpo, lo suben a una camioneta, se quitan la ropa militar y se visten de civiles con capuchas, haciéndose pasar por zetas, ¿no? O sea, se disfrazan de zetas, se suben a una camioneta y arrojan el cuerpo, están bajando el cuerpo de la camioneta para arrojarlo en una presa. No recuerdo exactamente si el cuerpo ya había entrado totalmente en la presa o solo lo estaban bajando, cuando entonces les empiezan a llamar a la patrulla y les dicen, ya valió madres, tráiganse el cuerpo, ya nos cayó el Ministerio Público. Porque el ministerio, o sea, la familia de este chico, al saber que se lo habían llevado militares, se empieza a mover para que el Ministerio Público los busque y logran llegar con la policía al taller donde estaban torturando a este chico. Entonces, pues ellos así como que no manchen, ya nos cacharon, entonces tráiganse el cuerpo. Entonces sacan el cuerpo que habían metido a la presa, lo vuelven a subir a la camioneta y lo llevan de regreso al taller para entregarlo al MP. Entonces ese ejemplo que parece, como, no sé si absurda la palabra, pero es como, o sea, llevas el cuerpo, lo sacas porque te cacharon y, ¿sabes? Nos hacía pensar que hay veces que la desaparición en realidad sucede para, o sea, no estoy justificando y que eso quede súper claro, sino estoy tratando como de entender si siempre la desaparición es con una intención, o bueno, todo es político, que sí, pero lo que voy es que en quienes la ejecutan, concretamente, a veces desaparecer el cuerpo era para evitar un castigo, ¿no? O era para evitar el castigo o para evitar la acusación de que habían matado a alguien. Entonces también creo que es importante, y cuando platicábamos por teléfono de los matices, que hay que pensar como cuál es la motivación o lo que posibilita las muchas formas de desaparición por parte del ejército. Y creo que ahí también podríamos encontrar algunas respuestas, no sé cuáles, pero creo que también vale la pena no solo pensar al ejército como esta cosa monolítica, ¿no? que es igual toda. Y que, o sea, nosotros cuando empezábamos a reportear la tropa, nosotros esperábamos y nuestro objetivo, nuestro sueño era encontrar casi una carta firmada por Felipe Calderón, voy a decir por Enrique Calderón, pero bueno, por Felipe Calderón y por Peña Nieto, en donde dijera así, orden suprema de matar, ¿no? Y obvio nunca encontramos eso. El Centro PRO encontró algunos documentos así, en el caso de Flatlayer y en algunos otros casos, pero nosotros en los expedientes que revisamos nunca encontramos esa orden suprema de matar, y tampoco en los testimonios era así como que nuestros mandos nos dijeron que el ejército, que el presidente decía que había que matarnos. O sea, son otras formas, pues. Son gobernadores también, ¿no? Sí. El caso de Veracruz es el más indicativo de ello. Sí, y bueno, cuando pasa esta cosa de que además pasan del ejército a ser policías estatales, pero en realidad son soldados y siguen obedeciendo al ejército, ¿no? Entonces creo que sí es importante pensar en esos matices. Y bueno, otra cosa, hablábamos de la desaparición como con esta cosa de una intención muy política heredada de todo lo que sucedió en el Holocausto, la desaparición como una forma de parchar sus errores, o sea, sus crímenes, no voy a decir errores, sino sus crímenes. Y pensábamos también cuando hablábamos con Sayak sobre la desaparición que no es ejecutada directamente por los soldados, pero que sí es posibilitada por su presencia, ¿no? Y para ello quiero platicar de manera muy breve lo que sucedió en Ciudad Juárez con el crimen el caso que se llamó el Arroyo Navajo, que Sandra Rodríguez Nieto publicó una serie de 3 reportajes en Sin embargo, en donde con mucha claridad explica y nos permite entender qué fue lo que pasó. La llegada del ejército en el 2010 a Ciudad Juárez por parte del Operativo Conjunto Chihuahua hizo que llegaran alrededor de 2,000 soldados y no sé cuántos policías, ¿no? Y eso derivó pues en un incremento de violencia muy fuerte. Entonces, yo siento como que la línea que mientras, o sea, como que pasamos de hablar de las muertas de Juárez, que después son las asesinadas de Juárez, pues,
a hablar de las asesinadas de Ecatepec o del Estado de México, ¿no? Entonces como que ahí la línea de crímenes contra mujeres en Juárez como que medio se diluyó, o al menos en el centro del país dejamos de tener como un conocimiento y empezamos a pensar en las de Ecatepec. Pero de pronto las activistas nos dicen, no es que no las estén matando, es que no las encontramos. Entonces transitó de ser las asesinadas de Juárez a ser las desaparecidas de Juárez, que tenían patrones como súper claros, adolescentes, con una fisionomía muy particular, muy parecida, todas venían de familias muy precarizadas, muy pobres, con trabajos en aquí, etc. Y después de una serie de cosas que pasaron, lo que se concluyó es que estas mujeres que habían sido desaparecidas en ese periodo de años en realidad fueron esclavizadas y fueron víctimas de trata con fines sexuales, ¿no? Y asesinadas después, ¿no? 2 años alrededor, más o menos, después eran asesinadas y fue que encontraron sus cuerpos. Pero lo que nos explica el trabajo de Sandra nos permite ver, nos permite entender, porque también construir una narrativa ayuda justo para eso, es que los principales asistentes, o no sé cómo decirlo, que iban eran soldados y policías. Los consumidores. Los consumidores eran los soldados y los policías que habían llegado como parte del operativo conjunto Chihuahua. También en Ecatepec pasa igual. Entonces, me parece que es importante que pensemos no solo en la desaparición que realiza de manera directa el ejército, desapareciendo con intenciones así, desapareciendo para borrar sus crímenes, sino también cómo la presencia del ejército en ciertas comunidades posibilita cosas como la desaparición. Y creo que es importante que pensemos en esta pregunta porque lo estamos viendo, pues, ¿no? O sea, cada vez es más común ver que se están construyendo cuarteles de la Guardia Nacional en Azcapotzalco, en Xochimilco, en Ecatepec, y bueno, yo nomás porque he revisado en esa zona, pero seguramente en otras partes del país también. No vamos hacia más militares, o sea, como una diversificación de orden de formas militares, pero no resuelve el problema, ¿no? Vamos a militarizar todo porque las policías ya no tienen ningún tipo, o sea, la institución no tiene ningún tipo de credibilidad, pero esto lleva a otras cuestiones que van más allá de el orden militar, como dices. ¿Qué pasa cuando se hace una base militar que no está declarada como base militar? ¿Qué pasa también en Estados Unidos, en San Diego, por ejemplo, que Tijuana es el proveedor de trabajo sexual y otras cuestiones y que se funda la ciudad por eso pones la sexo y marihuana, y dicen, no, pero era como trabajo sexual, drogas, diversión, fiesta, para la base naval de San Diego, básicamente. O sea, y no estoy diciendo que sean iguales, pero sí como la infraestructura se va la redundancia, estructurando con relación a los consumos y las necesidades. Y además la reproducción de un estado patriarcal y una axiología machista donde el cuerpo de los otros les pertenecen y donde pueden no solamente usarlos, comprarlos, sino desecharlos y desaparecerlos. Y aquí lo que estás planteando me parece bien importante, porque antes, sobre la desaparición o las desapariciones o sus multiplicidades, que antes solamente se podía hablar de desaparición forzada porque era reconocido que había sido por parte del Estado, ¿no? Ahora es muy diverso, y la figura de desaparición como un paréntesis de impunidad, otro paréntesis de impunidad, para ya no pensar en las asesinadas, como dices tú, de Ciudad Juárez, sino desapareció todo el mundo. Y puede ser desde un error metodológico en el cumplimiento de orden hasta que te caía mal tu vecino y alguien lo desapareció porque sí, ¿no? Porque se puede hacer, porque hemos aprendido que se puede hacer y eso es terrible. Hay una didáctica, ¿no? Hay una didáctica y una práctica. O sea, ¿cuántos feminicidios actuales o cuántas desapariciones de mujeres, o sea, son feminicidios, pues, ¿no? Y entonces, no sé si la palabra se privatizó, no sé cómo decirlo, pero se adoptó por personas que no necesariamente están en la criminalidad organizada, la desaparición. Hay como una tercerización del crimen y de la desaparición. Pasó con los imitadores de la violencia durante los años 90, con toda la cuestión de que Héctor tiene este libro sobre gandallas con el mochorejas, ¿no? ¿Te acuerdas? Estábamos en plena crisis del la crisis de los 90, que era efecto tequila, y de repente te ponen este señor con costales de dólares así, nomás mochorejas, ¿no? O sea, obvio, no era eso, y tenía toda una infraestructura como lo explicas tú, pero de repente lo que estás haciendo es una didáctica ante una población desesperada por la crisis, ¿no?
Entonces, sí tener muy en cuenta que no, como tú dices, no es monolítico y qué parte de eso nos toca a nosotros como desentrañar. Y luego también el deseo muy occidental de que todo tenga un sentido objetivo, planeadísimo y total. Y dices, bueno, así no va a funcionar porque en realidad son muy diversos. Y la interdisciplinariedad ahí me parece importantísima cuando, bueno, la interrelación y la construcción de un tejido desde otro lugar, ¿no? Que interdisciplinariedad suena muy del orden de lo científico y de la disciplina universitaria, pero en realidad yo creo que los saberes justo de los campesinos y de otras personas nos pueden llevar a un lugar mucho más fructífero para la búsqueda y para la arquitectura de otro tipo de red que lo que podría decir, no sé, una filósofa tijuanense. Digo, porque iba a decir una antropóloga canadiense, pero bueno, no estoy hablando con nadie. Bueno. Apoyando tu idea esta de los militares como indicadores de desaparición de mujeres, que llegan militares y desaparecen las mujeres. Hay una tesis en CIESAS que justo trabaja con mapas en Michoacán y descubre que donde hay regimientos militares hay más desapariciones de mujeres. Entonces yo creo que ahí la cuestión es directamente clara. Sí. Y hablaste mucho... ¿Te acuerdas de quién es? no, puedo mandarte el PDF. Gracias. Hablaste mucho de la desobediencia como una posibilidad, de la desobediencia de los militares. Y aquí hay un elefante en el cuarto muy grande que se llama la militarización del país. ¿Habría posibilidad de hablar también de una desobediencia de parte de la misma militancia de la izquierda que no está de acuerdo con la militarización que se está dando desde la cúpula de la que parece ser izquierda que gobierna el país? Pues yo creo que eso es lo que espera, o sea, sí, tendría que ser, pues, ¿no? Sobre todo porque, o sea, no hay que olvidar que una de las promesas más importantes de López Obrador fue acabar con la militarización. Exacto, y por eso votamos por él. Entonces, yo voté por él por eso. O sea, no solo podría, sino que tendría que suceder esa desobediencia. No alcanzo a registrar, Héctor, si ha sucedido o no está sucediendo o qué cosas se están rompiendo ahí. O sea, no alcanzo a detectar porque no he dado como mucho seguimiento desde la izquierda. Me parece también que México es un lugar en el que ahorita, bueno, supongo que todo el mundo pues, pero que ahorita no sé, o sea, como que no hay medias tintas pues, ¿no? O sea, estamos muy polarizados. Horrible. Y creo que si criticas de manera abierta en medios, en artículos, en las redes, la militarización, se te viene, o sea, se echa como que toda la parte opuesta en contra, ¿no? Y eso pues no ayuda a nadie, no nos está permitiendo tener una discusión sobre, o sea, ni siquiera de decir, ok, ¿por qué dices que sí? O sea, aunque nos habías dicho que no, ¿por qué crees que ahorita sí? O porque, o sea, ni siquiera nos está permitiendo la posibilidad de discutir si es real que se requiere, si es real que hay, que está haciendo un ejército distinto, porque estamos como en el extremo y es muy difícil poder tener estas discusiones, y yo creo que estas discusiones no son, o sea, son tan relevantes para la vida del país y son tan complejas que no, o sea, no se pueden hacer desde un a favor o en contra, ¿no? A nosotros, a Pablo y a mí, nos desesperaba mucho cuando acabamos de presentar la tropa, de publicar la tropa, que justo estaba en el momento de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, y era como, por favor, que no nos pregunten si sí o si no. O sea, esto no, o sea, no, ¿sabes? Como no, o sea, no hicimos esta chamba para, o sea, hay muchas cosas que discutir, pues, ¿no? Pero hay una necesidad de una respuesta contundente, que es obvio, las cosas no están como para esperar otros 10 años a ver qué cambia, pero sí creo que tendría que haber esta desobediencia. Ahora, habrá que ver, supongo que ya por el proceso electoral, que es en el 2024, Sí, en 2 años habría eso pues yo creo que ya vamos a empezar. Va a ser un factor. Ya vamos a empezar a verlo porque hasta ahorita yo sí, o sea, la verdad es que te diría no ha sucedido y no podría decirte si no ha sucedido porque no he estado como al pendiente de. Bueno, hay mucha inquietud. De eso, sí. O sea, yo creo que hay inquietud, sí, pero yo creo que todavía no. A mí lo que me preocupa es que por primera vez haya un gobierno militar de democracia.
Sí. O sea, porque no me preocupa lo que está pasando ahora, sino las decisiones que va a tener esto cuando la gente... Porque la forma de gobierno es también una forma de afecto. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso un poco? Como la gente quiere que el ejército esté para ayudarles en la búsqueda, Sí. ¿no? En algunas cosas, porque están entre dos fuegos. Y de repente cuando te hacen elegir entre una posibilidad malísima y otra terrible, pues no tienes posibilidad de elección. Entonces a mí lo que me preocupa, y que es la línea, y desde mi punto de vista como una persona transfeminista, que me preocupa el acrecentamiento del autoritarismo machista de nuestro país y de la necromasculinidad, o sea, donde el poder descanse sobre todo en estos cuerpos masculinizados, no digamos que todos masculinos, pero masculinizados, donde el poder sea vertical y donde la mano dura vuelva a ser una forma de gobierno como la más deseable, porque es la que nos mantiene en la certidumbre, ¿no? Aunque nos reprima. Parecería excepcional, pero veo que puede llegar a ser la primera democracia militar en el continente, que venimos de las dictaduras militares en el Cono Sur y la dictadura no declarada en México, pero que esto sería espantoso porque yo veo hacia allá. O sea, no te digo que esta elección, pero la siguiente, ¿no? Y es fuerte pensar en esa forma de deseo de ser gobernado a través de la certidumbre cuando la violencia es tan fuerte y hay tanto caos y hay tanta polarización que la gente, desde la confusión a veces o desde el miedo, vota a mano dura, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando porque ya sé que tenemos un tiempo limitado, pero si tú quieres seguir o... Yo tengo un comentario, porque se ha mencionado mucho como el concepto de desobediencia, y quizás sería bueno como ejercicio de imaginación política repensar o matizar ese concepto, porque me parece que lo repetimos, pero sin adentrarnos en él, y quizás, no sé si sería contradictorio decir una desobediencia organizada o estratégica como una forma de contrarrestar lo que bien dices, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo? No sé. Sí, o sea, creo que tiene que ver un poco con esa pregunta que nos planteaban Rafael Mondragón y Nayeli García. En la página Cadena de Mando, que fue un proyecto que sacamos antes del libro de la tropa, al final hay una parte que se llama Postscriptum, y es que fue muy curioso porque nos llegaron algunos correos o mensajes largos y muy reflexionados sobre el proyecto. Y así fue que uno de ellos fue una carta que nos mandó Rafael Mondragón, y está así planteada en términos de carta, ¿no? Queridas Daniela, Mónica y Pablo. Y ahí él plantea como ahí él nos lanza, primero nos dice, pongan atención y no se vayan con la criminalización de la pobreza de los soldados, ¿no? Que era algo que nosotros cometimos ese error en la cadena de mando, y después plantea ahí un poco lo de la desobediencia. Y sí, o sea, coincido contigo en que de pronto agarramos conceptos que parecen súper interesantes, entonces nos vamos por la vida repitiéndolos sin profundizar qué implican, ¿no? Y creo que para ello, como que por eso creo que para pensar en la desobediencia como algo, como una posibilidad, y no solo para soldados, sino también para jóvenes que están en grupos del crimen organizado, etcétera, etcétera, policías, incluso para nosotras, para mis hijas también, ¿no? O sea, para pensar en la desobediencia como una posibilidad, creo que es importante que tratemos de entender antes, o sea, vaya la redundancia, a qué obedece esa obediencia, o sea, qué da esa obediencia, ¿no? Y si podemos encontrar qué da esa obediencia, entonces probablemente tengamos claro que tiene que contener lo que tengamos que construir para ofrecer como alternativa a la obediencia. Pero si no profundizamos en esas preguntas, pues sí, vamos a hablar de desobediencia y suena anarquista y suena chingón, ¿no? Pero no vamos a estar llegando como al fondo del asunto, y más allá de ser una enunciación hashtagable, pues no va a tener frutos, pues, ¿no? O consecuencias. Entonces, así como aventurándome, porque tampoco es que yo lo haya pensado mucho, la verdad es que después de acabar el libro de la tropa yo quedé como medio cansada y saturada y ya no quería pensar en el tema nunca más. Entonces no lo pensé en su momento, me parecía una pregunta importante, pero no lo pensé en su momento, y ahorita con tu pregunta creo que de bote pronto pues es que esa obediencia
garantiza un ingreso, ¿no? O sea, proveer. Esa obediencia, y esto es muy interesante porque lo encontramos en una carta que Lázaro Cárdenas entrega a los soldados cuando era presidente, en donde habla de la importancia de la obediencia. Creo que eso está ahí en la tropa, y él plantea, o sea, como que lo que está planteado ahí es que es la promesa de que si tú obedeces, en un futuro tú vas a poder mandar. Entonces creo que en esa obediencia también hay una promesa de un ejercicio del poder posterior, y eso me parece que es lo que tenemos que considerarlo, pues, ¿no? ¿Qué otra cosa te garantiza la obediencia? Pues no ser expulsado del grupo, como lo plantea Milgram se llama el experimento este. ¿Qué otra cosa garantiza? Pues el pertenecer, o sea, el pertenecer a un grupo. También yo creo que garantiza te da la obediencia cierta estabilidad, ¿no? O sea, no solo en términos de económicos de proveer porque te mantienes en el ejército, sino también en términos de, pues hasta emocional, sí, o sea, veámoslo en nuestros mismos departamentos de chamba académicos o periodísticos, a veces es como nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana, exacto. Entonces creo que para responder a eso habría que pensar justo en esto, o sea, ¿qué es lo que está dando la obediencia? O sea, ¿cuál es la promesa de la obediencia, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que se tendría que subsanar de alguna forma o sustituir, o no sé cuál sea la palabra, desde la desobediencia. Y creo que también, o sea, si pensamos, por ejemplo, si pensamos que la obediencia da cierta estabilidad o normalidad, no sé, o vida calmada dentro de la institución en la que trabajas, sin broncas, pues, o sea, yo creo que o sea, la obediencia te quita, te evade del castigo, o te evita el castigo, ¿no? Entonces ahí creo que por eso esa pregunta es importante, o sea, la pregunta que planteaban Rafael Mondragón y Nayeli García, entonces, ¿cuál es o sea, no solo podemos decirles desobedezcan y ya, ¿no? Sino, ¿qué es lo que nos tocaría en todo caso hacer a nosotros como sociedad, para que ellos puedan desobedecer? Porque si no los dejamos solos y entonces los encarcelan por desobediencia, los torturan, etcétera, etcétera, insisto, en el ejército y en muchos otros espacios. Perdón, es que sobre ese tema yo tengo un trabajo que se llama Desobediencia y Paz Radical, y es un trabajo de 2010 cuando empecé a escribir sobre capitalismo gore, y yo sí tengo como unas propuestas: desobediencia de género, desobediencia de consumo, desobediencia de la axiología imperante, desobediencia en el pago de impuestos, así otro tipo de formas físicas, fiscales, económicas, políticas, pero sobre todo, y a mí lo que más me interesa son las desobediencias de género y de sexualidad, porque estamos pensando en que vamos a desobedecer a todo, pero vamos a dejar las cosas tal y como están, a nivel normativo, de axiológico, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la concepción del binarismo sexual femenino-masculino, en cuanto a la homofobia, en cuanto a un montón de cosas, que todo eso articula, es como el motor o la mercancía de intercambio para esa obediencia. O sea, tú obedeces machacando a toda esa diversidad, y entonces nosotros te vamos a prometer que vas a mandar más adelante en esta jerarquía, pero hacia abajo ya mandas. O sea, tener un uniforme te da permiso de matar, te da permiso de un montón de otras cosas, y entonces sí hay como una articulación, yo creo que muy, muy concreta y muy desde la comunidad, cuáles resultarían las desobediencias. Ya para cerrar, pondría un ejemplo de lo que está pasando en Irán. Ya también están pasando cosas que dices, ay, bueno, mataron a alguien por no ponerse el velo. Sí, matan a alguien en nuestro país, en México, por ser homosexual. Es igual de absurdo. Es igual de absurdo que te maten por una cosa o por la otra. Pero lo que están haciendo en Irán, en la comunidad universitaria de la que participaba esta mujer que fue asesinada mientras la detuvieron por no llevar el velo colocado de manera correcta, es que ayer se pusieron y se reunieron para comer juntos, las dos, mujeres y hombres. Eso es una desobediencia absoluta. No se puede hacer eso, es terrible, los pueden matar por eso, y eso es una desobediencia.
Y es una desobediencia que a nosotros nos parece una cosa muy mínima, pero Claro. para el contexto. También todas las desobediencias son contextuales y hay que ser, tienen que ser sostenidas en el tiempo también. Tienen que ver con educación, tienen que ver con justicia económica, lingüística, política, social. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ahorita ya voy a cerrar porque no es mi charla, pero me pareció muy importante. No, estoy... que Gertrude Stein tiene una cita en un libro que se llama Guerras que he vivido, que le preguntan, señora Stein, usted ha vivido las dos guerras, la primera y la segunda, ¿qué recomendaría a la gente para que no se repita? Y ella dice eso, enséñenles desobediencia, porque mientras llegue un gran hombre carismático los va a llevar a la guerra y nosotros volveremos a estar así. Y es más largo que eso, pero siempre me interesó mucho cuando lo leí hace muchos años, cuando yo era adolescente, leía mucho de Gertrude Stein, y yo dije, bueno, la desobediencia más allá del concepto anárquico, ¿no? De otra manera. Bueno, gracias. Yo creo que Liz. Creo que ya cerramos porque dio el lenguaje corporal de ya es hora. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Daniela. Fue un verdadero lujo escucharte. Creo que por ahí en línea hay gente que también te está escuchando. Fue una experiencia de aprendizaje fabulosa. No, yo estoy muy contenta y cuando les decía que me gustaría escucharles no era porque ya no tenía nada que decir, no, por ahorrarme el tiempo del trabajo, sino porque también lo que ustedes me han preguntado es muy estimulante, o sea, como que siento estos encuentros como que alguien llega y pone algo en la mesa, pero en realidad es algo sobre lo que todos quienes estamos aquí alrededor tenemos algo que decir, ¿no? Y obvio las preguntas estimulan y nos llevan a lugares a los que no habíamos imaginado, hablando de la imaginación, ¿no? Y eso es algo que yo les agradezco mucho, porque sin sus preguntas me habría quedado igual que como llegué, y entonces ya me voy como con más cosas que seguir pensando, ¿no? Y con muchos libros que tengo que leer, según apunté aquí, y con la tarea de la desobediencia en mi casa también. Bueno. Sí. Empieza en casa. Empieza en casa. Bueno, pues. Sí, muchas gracias.